Record. Sí, por favor, gracias. Ya, bueno, la clase anterior, chiquillos, que estuvimos hablando de la idea de poderes del Estado. Recuerden que su origen está en la teoría de los contrapesos en política, ¿ya? Es decir, que el poder no se concentre en una sola persona, sino que esté repartido, en este caso, en esta clásica división de ejecutivo, legislativo, judicial, chiquillos, en la cual a cada uno de ellos se les entrega funciones y características particulares, ¿ya? Hablamos del Poder Ejecutivo, chiquillos. Recuerden que el Ejecutivo se preocupa de la administración pública, es decir, que las instituciones públicas funcionen, que el país esté funcionando, ¿ya? De ahí entran instituciones como el Registro Civil, las aduanas, los servicios de salud, las direcciones provinciales, regionales, los ministerios, ¿ya? Que tienen una serie de servicios que van de la mano con ellos. ¿Ya? Y hablamos también de los funcionarios. Hay funcionarios que son electos como Mr. President, ¿ya? Tatancito, el bracito es corto, Sebastián Piñera, el presidente. Hoy en día, el día domingo, escogimos a gobernadores regionales, chiquillos. Y hay cargos que son designados como los gobernadores provinciales, los ministros, los subsecretarios y los altos directores públicos, ¿ya? Bueno, ahí digo una foto del gabinete, chiquillos, además de caracterizarlos físicamente algunos de ellos, chiquillos, como que el ministro de París se ve súper chiquitito acá. Profe, hay una pantalla sobre la que usted está proyectando. De hecho, yo estoy viendo la presentación acá y se ve. Acá no. ¿No? ¿Cómo se les ve a ustedes, chiquillos? ¿Se les ve chiquitito? A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, chiquillos. Quizás puede ser algún problema. Porque hay chiquillos que me dicen que se les ve bien, pues. Así que voy a probar. ¿Ya? Porfis. ¿Ya? Porque si no funciona así y los chiquillos me dicen que se ve bien, no sé qué poder hacer. ¿Ya? Ahora sí. Ya. El resto también lo ve, chiquillos. De hecho, ahí. ¿Se ve, cierto? No creo que se hayan caído del chat, pues, chiquillos. Ya. Ah, probablemente se le habría quedado pegado. Ya. Mirka, ¿ves bien ahora, cierto? Sí, muy bien. Gracias. Gracias por avisarme de que tenía algún problema. ¿Ya? Bien, hablamos un poquito del gabinete, chiquillos, que ellos son los asesores de confianza del presidente de la República. ¿Ya? Cuando el presidente tiene que definir alguna temática en particular, se refiere, va al ministro. Yo lo veo a usted. ¿Ah? Si no tienes que, en el fondo, cuando estás proyectando, te debe aparecer un recuadro, o tú puedes presionar y se te empieza a expandir la pantalla completa. Porque yo lo estoy viendo acá y lo estoy viendo bien, chiquillos. Por eso no sé. Quizás algunos tienen problemas y tiene que ver quizás con el dispositivo. ¿Ya? De hecho, voy a abrirlo de mi teléfono, chiquillos, por si también tengo yo el problema, pero no lo creo. ¿Ya? Profe, ahora yo lo veo bien. Yo veo bien. Ah, ya. La imagen que usted está proyectando, acá salen todo esto, Ya, ok. esto. Ok, ya, es que, pues chiquillos, tienen que avisarme, pero si a alguna le pasa el problema, que me avise y ojalá que no le genere el problema a otro. ¿Ya? Hablamos de los ministros, después hablamos un poquito del presidente, Mr. President, que es la máxima autoridad de este país, electo vía votación directa con mayoría absoluta. Eso significa que tiene que tener el 50% más uno del total de los votos emitidos, válidamente emitidos. ¿Ya? Tiene que ser chileno, mayor de 35 años, y no haber sufrido alguna condena por pena aflictiva, ¿ya? Es decir, no haber estado encarcelado. ¿Ya? Y en las atribuciones que tiene son muchas, son más de 20, chiquillos, y yo nombré algunas ahí solamente, como establecer estado de excepción constitucional, ya como estado de catástrofe, estado de emergencia, estado de guerra, estado de sitio. Hoy en día nosotros nos encontramos con un estado de excepción constitucional que limita ciertas libertades, por ejemplo, con el establecimiento de un toque de queda, ya que creo que hoy día se corría a las 10 de la noche, chiquillos, por si acaso, creo, o era desde el jueves, no lo recuerdo bien. Ya, puede firmar decretos con fuerza de ley, que son documentos que tendrán la misma validez que una ley, ¿ya?
puede promover y remover comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es el presidente quien designa quién va a ser el próximo comandante en jefe del ejército, el almirante, como el comandante en jefe de la Armada, que es un almirante, el general del aire, que es el comandante de la Fuerza Aérea, etc. Así, él los designa. Como él los designa, él les puede decir, ¿sabes qué? Entrégame el puesto. Lo mismo ocurre con los ministros, con los subsecretarios, con los embajadores, con los cónsules, que son todos cargos designados por el presidente. ¿Ya? De hecho, no quise nombrar más atribuciones porque estaríamos hasta mañana con las 20 y tantas que tiene. Bueno, señor presidente, José Miguel Sebastián Piñera Echeñique, su segundo mandato. De hecho, como dato, así como, no sé si en la imagen se logrará ver tan bien como en la pantalla del computador, pero dense cuenta en todas las líneas de expresión, en el fondo todas las arrugas que tiene, y hay un ejercicio que siempre se hace, que es comparar cómo ingresó un presidente y cómo salió un presidente. De hecho, por lo general entran como súper alegres, felices, y terminan saliendo hiper mega reventados. Un ejemplo muy claro de eso es como cuando ingresó a la Casa Blanca y salió de la Casa Blanca Barack Obama de Estados Unidos, que llegó súper joven, así alegre, y salió canoso, arrugado, reventado, porque de verdad, uno muchas veces le tira la talla al presidente o a su figura, pero el trabajo que tiene es súper estresante. Imagínense que tiene que mantener en teoría contento a 19 millones de personas, y si ya a ti en tu casa te cuesta mantener contenta a toda tu familia, y que todos estén contentos por lo que cocinaste al almuerzo, imagínense lo que es mantener a 19 millones de personas contentas. Prácticamente imposible. ¿Ya? Bueno, y hablamos del legislativo también, que era el segundo gran poder del Estado, cuya función es crear, modificar, aprobar y rechazar leyes. ¿Ya? El legislativo, chiquillos, tiene esa función principal y además tiene otras atribuciones exclusivas que las veremos un poquito más adelante. ¿Quiénes conforman el legislativo en este país, chiquillos? Los diputados y los senadores. ¿Ya? Los diputados tienen una facultad fiscalizadora, de esos son los que comienzan los procesos de creación de leyes, ya como tal, o de modificar, de aprobar, de rechazar, todo eso comienza en los diputados, y además tienen atribución de poder comenzar procesos de interpelación o acusación constitucional. De hecho, ayer se interpeló al ministro de Defensa, Waldo Procuriza, ya salió en las noticias, por unos comunicados que sacó el ejército, en el fondo reclamando que le molestaban algunas parodias que había hecho un canal en un programa de televisión. Y el ejército, chiquillo, es una institución que no interfiere, que no delibera y que no es opinante. De hecho, el estatuto del ejército, el ejército no tiene que opinar de política. El ejército es una institución que tiene que obedecer a la ciudadanía, en las Fuerzas Armadas en general. No pueden tener, chiquillos, opinión pública. Y eso lo establece la ley. Y cuando ellos emiten un comunicado criticando, reclamando, uy, un canal me molestó, uy, me siento ofendido, están haciendo una opinión. Y eso no les corresponde. Y el encargado de controlar a las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. En el fondo, es él quien los tiene que tener a raya. Y cuando eso no pasa, ¿a quién le llega el palo? Al ministro de Defensa. Y fue lo que pasó ayer. No les extrañe que quizás en un par de días más aparezca una acusación constitucional contra el ministro de Defensa. ¿Ya? Y el Senado, por el contrario, lo que hace es sancionar la acusación constitucional y también darle la aprobación final a las leyes. ¿Ya? El Senado es mucho más chiquito que la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados serán 150 muchachos y el Senado son cercanos a 50, quizá un poquito más. ¿Ya? Donde se ubican en Valparaíso, ¿ya? Capital de esta región, y el cambio de Santiago a Valparaíso se generó más que nada para intentar descentralizar la toma de decisiones del país y pasarle un poder del Estado a una región, ¿ya? ¿Y cómo se eligen, chiquillos? A través de un sistema proporcional, que fue el sistema que se utilizó para escoger los constituyentes en la elección del domingo, ¿ya? De hecho, en el fondo donde se privilegian los pactos políticos, las listas, y mientras más votos saque la lista, más posibilidad de tener un mayor número de cupos, ¿ya? Que eso nos va a tocar, chiquillos, en noviembre, cuando se vienen elecciones parlamentarias y se viene elección presidencial. Y si la memoria no me falla, creo que también, no, solamente de diputados, porque el 2017 tuvimos elección de senadores.
Así que se nos viene solamente en noviembre elección de diputados y elección de presidente. ¿Ya? Y pues, así que si quiere votar a conciencia, comienza a revisar desde ahora. ¿Ya? Ahí está el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, chiquillos, duran 4 años en el cargo, tienen un máximo de 2 reelecciones. Y sus funciones son fiscalizar al Ejecutivo, comenzar procesos de acusación constitucional y también darle aprobación a las leyes en primera instancia. ¿Ya? No vamos a explicar acá el proceso de cómo se construye una ley, chiquillos, porque es demasiado engorroso. De hecho, hay muchas excepciones que si se aprobó en general, si se aprobó en particular, si vuelve a comisión mixta, si del Senado vuelve con indicaciones, pasa nuevo a los diputados, es un enredo. Pero en términos generales, el primer proceso, el primer trámite legislativo lo lleva a cabo la Cámara de Diputados. Y cuando la Cámara de Diputados lo aprueba, y lo que apruebe la Cámara de Diputados pasa al Senado. ¿Ya? Y nos vamos a saltar un poquito a la abuela corriendo como Naruto, una abuela que está bastante dolida porque no salió el abuelo en la gobernación de Santiago, y el Giorgio Jackson, que es el brother, es como el brother, el pana de Gabriel Boric, candidato a presidencia. ¿Ya? El Senado, chiquillos, duran 8 años en el cargo. ¿Ya? O sea, duran el doble que los diputados, y por lo tanto tienen un máximo de una reelección, es decir, 8 más 8, 16. Un senador puede estar como máximo en su cargo 16 años. ¿Por qué se establecieron las limitantes, chiquillos? Para evitar casos como el del senador Letelier, que lleva desde el año 92 metido en el Congreso, el senador Coloma, la senadora Allende, el senador Girardi, que llevan, chiquillos, en el Congreso, llevan desde que yo era guagua. Y todavía los veo ahí parasitando y viviendo del Estado. ¿Ya? ¿Qué funciones tienen? Aprueban en segunda instancia, dan la aprobación definitiva a una ley. Una ley puede ser promulgada por este país en términos generales cuando es aprobada por el Senado. Y el Senado dice, ok, estamos listos. ¿Ya? Además, el Senado es quien sanciona una acusación constitucional. Cuando la acusación constitucional logra pasar la Cámara de Diputados, va al Senado. Y es el Senado quien dice, ok, ¿se le castiga o no se le castiga? El último caso fue el de Andrés Chadwick el 2019, tras el estallido social, ¿ya? Donde se le criticó su nulo control sobre las fuerzas de orden, carabineros sobre todo, en toda aquella violación a los derechos humanos que ocurrieron, chiquillos. Los traumas oculares, la detención ilegítima, los apremios ilegítimos, y tanta otra barbaridad, brutalidad que ocurrió en las cárceles, chiquillos, o lo que vimos nosotros en videos que se grababan, ¿ya? ¿Cuántas veces nos vimos videos del carabinero tirándole un escopetazo de balín a quemar ropa a una persona? O el caso de la Fabiola Campillay, o de Gustavo Gatica, chiquillos, que personas que perdieron la vista en ambos ojos, chiquillos, uno por salir a marchar, y en el caso de Fabiola Campillay, que venía llegando del trabajo. Y por eso a Chadwick se le acusó constitucionalmente, porque él es el jefe de Carabineros. Es él quien tiene que dar la orden y decir, oye, chiquillos, se le está pasando la mano. Porque si no dice nada, le da carta blanca para que hagan lo que quieran. Y fue lo que pasó. ¿Ya? Por eso es el Senado quien sanciona al final y dice, ok, usted se va acusado constitucionalmente. ¿Ya? Además, el Senado ratifica todos los tratados internacionales que firmó un país. Cuando Chile, en 2001, 2002, Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al final es el Senado quien tiene que ratificar el tratado. El famosísimo TTP-11, creo que, o TTP-11, ya, el Tratado Transpacífico, que muchas veces, chiquillos, ha sido cuestionado porque tiene una serie de implicancias en cuanto a la legislación interna del país, tiene que ser ratificado por el Senado. Si el Senado no ratifica el tratado, no se puede aprobar en este país un tratado. Además, el Senado puede inhabilitar al presidente por salud física o psíquica, por incompatibilidad física o psíquica, que es lo que se intentó buscar, reactivar, chiquillos, cuando Piñera intentó bloquear los retiros del 10%, el tercer retiro. Igual se amenazó con poder decir, ¿saben qué? El presidente no está en condiciones físicas o psíquicas de gobernar, por lo tanto debemos inhabilitarlo del cargo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, chiquillos, un par de senadores, ¿ya?
Iván Moreira, UDI, conservador. ¿Ya? Él se hizo famoso, chiquillos, por el caso Penta y por la frase del raspado de la olla. ¿Ya? En este caso, lo que él estaba pidiendo, en el fondo del grupo Penta, era que le diera dinero para financiamiento político, ¿ya? Y al final, él ocupó una expresión del raspado de la olla y quedó así. ¿Ya? Y Jorge Pizarro, senador por la región de Coquimbo, demócrata cristiano, él cuando fue el terremoto del 2015, que quizá muchos de ustedes se acuerdan, que fue cercano a Fiestas Patrias, en la región de Coquimbo, él estaba en el Mundial de Rugby y se entiende que un político preocupado por su gente, ocurre una catástrofe, pesca un avión y se devuelve. Él no, él se quedó viendo el Mundial de Rugby tranquilamente. Y cuando le preguntaron qué opinaba sobre la catástrofe que estaba ocurriendo en su región, dijo, estoy en Inglaterra viendo el Mundial de Rugby. O sea, esa clase de políticos chiquillos tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos que tenemos derecho a voto, hemos muchas veces permitido que estos tipos se mantengan en el poder. Así que es importantísimo, chiquillos, que cuando ustedes puedan ir a votar, vayan a votar. Hagan uso de sus derechos, chiquillos, sus derechos políticos, y escojan la persona que ustedes creen indicada. Quizá no gana. Bueno, pero fui, participé y di mi opinión. La expresé en un voto, chiquillos. Pero si no voy, en el fondo, el no ir, chiquillo, es sumarle el voto al que ganó. Quizás ganó el que yo quería. Bacán. Me salió bien la jugada. Pero si no, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al último poder del Estado, chiquillos, que es el poder judicial. El poder judicial, chiquillos, su función fundamental es la de aplicar los códigos jurídicos, ¿ya? Y dictar una sentencia. ¿Ok? Cuando hablo de códigos jurídicos, chiquillos, me refiero a los distintos códigos legales que existen en este país. Hay un código penal, que en el fondo tipifica todos aquellos delitos que requieren una sanción de cárcel efectiva, una sanción penal, ¿ya? Donde entra el robo, el homicidio, delitos que son, no sé si decir más graves, porque la idea de gravedad de un delito es subjetiva, pero delitos que por lo general tienen una mayor connotación social, que en el fondo pueden demostrar que tú efectivamente eres un riesgo para la sociedad. ¿Ya? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, la noticia ayer, o creo que fue anoche, o fue ayer en la madrugada, que una noticia súper trágica en Santiago, chiquillos, de dos hermanos que fueron encontrados asesinados en la casa de la Sí, cual... yo la vi. Por ejemplo, ese tipo de delitos, ese delito tiene una sanción penal. ¿Por qué? Porque va con pena efectiva de cárcel. La persona que sea declarada culpable, no hay multa que pueda en el fondo pagar eso. O sea, tienes que pagar con cárcel, o por lo general en la mayoría de los casos. ¿Ya? El robo, todos esos delitos que tengan una connotación violenta, ¿ya? Van en el Código Penal. Luego hay un Código Civil que toca otro tipo de delitos, ¿ya? Que muchas veces no son delitos que afecten directamente a una persona. Por ejemplo, la ocupación de una casa o una toma de una vivienda pasa por la justicia civil. Y tiene otro proceso y tiene otro código legal con otras sanciones, ¿ya? Si tú tienes un negocio y estás emprendiendo y en el fondo desarrollaste un fraude, va en la justicia civil. Si tú en el fondo tienes un negocio y no diste, o te hiciste el leso con las boletas y no diste boletas, o diste boletas por un monto que no correspondían para obtener mayor beneficio, pasas por un delito tributario y pasas por el código tributario, por derecho económico, y ahí se mete el servicio de impuesto interno entre medio. O sea, y otro ejemplo, en el ámbito laboral, si tú trabajas con contrato para una empresa, ocurre lo mismo. Yo no voy a ir por la justicia penal por si hay un despido injustificado, sino que voy a la justicia laboral. Y existe el derecho laboral, como existe el derecho de familia, que toca todos los temas que tienen que ver con violencia interfamiliar, violencia en el contexto de pareja, de pololeo,
contra los hijos, contra la cónyuge, contra los padres, ¿ya? O sea, existen distintos códigos legales y el Poder Judicial lo que hace es decir, ok, este delito o esta situación corresponde a tal código. Es penal, es civil, es tributario, es laboral, es de familia, dependiendo cuál sea el caso. Y por eso tú encuentras que hay distintos tribunales o juzgados. Hay juzgados de familia, hay juzgados del trabajo, hay juzgados que se dedican a lo penal, hay juzgados que se dedican a lo civil, ¿ya? Y además de, en el fondo, tipificar y decir, bueno, este delito corresponde a esta área del derecho, también lo que hace es dictar la sentencia pertinente, ¿ya? En el ámbito de lo tributario, por ejemplo, siempre las sentencias van a ir ligadas al ámbito económico. Pagar una multa, pagar en el fondo, la multa que en el fondo cuya función es enmendar el daño realizado, ¿ya? Como ocurrió en el caso Penta, que a los controladores del grupo Penta, chiquillos, les pidieron que tenían que pagar una multa, pero al final la multa se la conmutaron por clases de ética, ¿ya? No sé si también recordarán el caso de Rafael Garay, un economista que salía en la tele, ¿ya? Y, perdón, salía en la tele ¿ya? Y que el tipo defraudó a mucha gente, se fue con la plata, se fue a esconder a un país como Rumania, y al final lo tuvieron que traer de vuelta a la fuerza, escoltado, y el tipo está en la cárcel, ¿ya? Las sentencias de los delitos familiares, por ejemplo, pueden ser algún tipo de presidio, el quitar la custodia de un hijo, ¿ya? El establecer los regímenes de visita, en mediación, entre tantas otras funciones, ¿ya? Y generalmente los más gravosos son los delitos penales, los que tienen una sanción penal, ¿ya? Aquellos que se pagan efectivamente con un presidio o con una privación de libertad. Por ejemplo, un robo con homicidio puede ser de 20 años a presidio perpetuo calificado, que son 40 años, sin derecho a un beneficio, ¿ya? Y recién yo a los 40 años puedo pedir un beneficio para poder quizá tener salida dominical, visita o libertad condicional, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo está conformado este Poder Judicial, chiquillo? Está conformado por los ministros de justicia. A ver, aquí vamos a explicar una cosita. Cuando me refiero a ministros, me refiero a los jueces. Los jueces tienen la condición de ministros. De hecho, si ustedes han escuchado o han leído alguna vez alguna noticia donde se nombra algún juez, dicen el ministro en visita o los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema. Se les da ese nombre, ¿ya? Al juez como ministro, porque es él quien verifica y él dice, ok, esto fue de esta manera, según la evidencia, por lo tanto le corresponde esta sanción. Y así funciona el Poder Judicial en Chile, para el común de la gente, ¿ya? Tenemos los jueces, que en el fondo lo que hacen es dictar la sentencia, pero aquí tenemos un cambio. Hasta antes de la reforma procesal penal en Chile, que fue en el gobierno de Ricardo Lagos, no existía la figura del Ministerio Público o Fiscalía, ¿ya? La Fiscalía, ¿qué es lo que hace? El fiscal lo que hace es investigar el caso. Y su función es decir, ok, tenemos la evidencia, se te acusa de esto, te interroga, va a levantar evidencia del sitio del suceso, recopila cualquier tipo de evidencia, conversaciones de WhatsApp, fotografías, pericia en los teléfonos, los computadores. Si, por ejemplo, en la escena de un crimen, van, buscan si hay restos de sangre, evidencia acá. Todo eso lo pide la Fiscalía. Todo eso lo pide el Ministerio Público para juntar evidencia y de esa manera poder decir, ya, según toda la evidencia que yo junté, que la tengo en esta carpeta gigante, puedo decir que esta persona efectivamente estuvo en el sitio del suceso y fue el autor del delito. O al revés, no hay evidencia concluyente, por lo tanto, no podemos aseverar que esta persona haya cometido un delito. Por lo general, la Fiscalía siempre va a intentar buscar evidencias que te puedan vincular con el delito en cuestión, porque es su trabajo. Si no llega a encontrar nada es porque la denuncia fue falsa, ¿ya? Imagínense, no sé, ¿quiénes están en clase? Imagínense, no sé, a mirar la lista. Supongamos que la Javiera, que creo que está por aquí,
la Javiera, yo fuera a la fiscalía y digo, ¿saben qué? Quiero poner una denuncia contra Javiera Guerra porque la Javiera entró a mi casa a robar y me golpeó. Y, estoy No, inventando, mentira, yo no fui. estamos inventando. Yo voy a ir a la fiscalía con ese relato. Y la fiscalía tiene por obligaciones investigar, sea verdad o sea mentira. Ya, porque una denuncia se toma con la seriedad creyendo que en el fondo hay pruebas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se te va a informar, si la Javiera sabe que hay una denuncia a su contra por tal y tal cosa. Necesitamos que venga a declarar tal día. Y te van a pedir el relato. Usted estuvo en el lugar, conoce a esta persona, ha tenido contacto con ella, la ha ido a visitar a su casa, y te van a preguntar, como una entrevista. Te van a decir, esto es verdad o es mentira, ya, tú firmas, listo. Claro. Y después, ¿qué van a hacer? Van a ir al lugar y digo, no, ella entró a mi casa, entró por la ventana, reventó el ventanal y todo y en el fondo, ellos van a revisar todas las evidencias a ver si demuestran que mi relato es verdadero o no. Si en el fondo se demuestra que mi relato no es coherente, no es verídico y es inconsistente, van a desestimar la denuncia. Así de simple. Pero si llegan a encontrar evidencia, van a pasar al siguiente paso y te van a formalizar diciendo, hay pruebas suficientes para creer que usted pudo cometer el delito. Y ahí comienza otro proceso investigativo hasta que al final se llega a la sentencia. ¿Ya? Así funciona. Es por eso que muchas veces me dicen, no, si este tipo tiene pinta de pato malo. No, si este tipo fue el que le pegó, ¿cachai? Porque mira, tiene cara de malo. Mira, tiene cicatrices en la cara, es súper prejuicioso, pero se necesita evidencia. ¿Ya? Y si no hay una evidencia contundente que le diga, puedo ubicar a la persona en el lugar, no te van a declarar culpable. Así funciona el sistema en Chile. Y encontrar esa evidencia es labor de la fiscalía. Pero también existe la defensoría. La defensoría, ¿qué es lo que hace? Por lo general, la persona que fue acusada de haber cometido algún delito necesita tener una defensa, porque la Constitución dice, en el artículo 19, que toda persona tiene derecho a una defensa jurídica. Todos tienen derecho a un abogado para defenderse frente a los tribunales. Y si tú, como persona, no puedes pagarte un abogado, el Estado te entrega uno. Dice, ok, tú te vas a encargar de defender a esta persona. Y eso lo hace la Defensoría Penal. ¿Ya? Es por eso que ustedes siempre van a ver que el tipo sea el más pato malo de la historia, un tipo que tiene un historial terrible y esté en el fondo acusado de un crimen atroz, va a tener una defensa. Siempre va a contar con un abogado, porque ese abogado se lo va a entregar el Estado. ¿Ya? Esté el abogado de acuerdo o no con defenderlo, él no tiene que emitir juicio, él tiene que defender a la persona. ¿Ya? Y también hay funcionarios administrativos, como están los secretarios, en el fondo los que van tomando el acta, los que están en los archivos, hay una serie de estructuras de trabajadores que están detrás del Poder Judicial. ¿Ya? ¿Y cómo surgen los jueces, chiquillos, en este país? Son designados por el presidente. ¿Ya? El presidente arma una lista de las personas que cree idóneas y después los magistrados del Poder Judicial, de la Corte Suprema en este caso, van a ir designando a los jueces de las Cortes de Apelaciones y de los tribunales de menor cuantía. ¿Ya? Ahora, tiene una gracia el Poder Judicial, chiquillo, que es la siguiente. Solamente pueden ejercer como juez, fiscal, defensor, una profesión, que son los abogados. Solamente los abogados pueden trabajar o en el fondo ejercer dentro de este poder del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los abogados son aquellos que se han dedicado a estudiar los códigos jurídicos, son quienes más manejan estos códigos. Por lo tanto, se entiende que ellos son los más idóneos para poder determinar qué sanción te corresponde. ¿Ya? Es lo mismo porque existe la pedagogía y existen los profesores. Porque quizás podría que estar un historiador, quizás haciendo de inglés un traductor, haciendo de matemática un matemático, no un profe de matemática, porque se entiende que quienes estamos más preparados por formación para poder enseñarle a una persona somos los que egresamos de pedagogía. Acá lo mismo, ¿quiénes son los más idóneos para, en el fondo, poder dictaminar una sentencia? Son los abogados. ¿Ya? Estos abogados se forman, se especializan, no cualquiera llega a ser juez, chiquillos,
los jueces por lo general pasan por una academia, de donde se les prepara para ser jueces, o sea, es un proceso bastante extenso. Y de hecho, chiquillo, apaguen los micrófonos, por favor. Y si alguien se quedó dormido, que apague el micrófono también, porque escuché como una especie de ronquido. Por ejemplo, ustedes sabían que ninguna universidad entrega el título de abogado, ¿cierto? La universidad lo que entrega, les entrega a las personas que estudian derecho, que estudian leyes, en algunos países le llaman abogacía, entrega el grado de licenciado en ciencias jurídicas. La institución que te entrega el título profesional de abogado que te habilita para trabajar es la Corte Suprema. De hecho, tú cuando quieres ser abogado tienes que en el fondo ir a la Corte Suprema, presentar un examen, ¿ya? Y ahí te en el fondo dicen, ya, tú quedas habilitado para ser abogado. Si falla ese examen, no puedes ser abogado. Y te quedas solamente con el grado de licenciado. ¿Sí ves? Chiquillos, los micrófonos, por favor. Oye, ¿qué Ahí está. Ya. Chiquillos, este es como un bonus track que siempre coloco, que tiene que ver con la imagen que aparece acá, la imagen que está a la izquierda. Son las 9:39. Tienen un minuto para escribirme en el chat o decirme a qué banda y qué disco corresponde esa imagen. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la justicia. Esta imagen. ¿A qué banda y a qué disco corresponde? Tienen un minuto desde ahora ya. El que lo haga no tiene que hacer una de las dos preguntas esenciales. Ya, pero ¿cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama el álbum de Metallica? Me dijiste la banda. ¿Cómo se llama el nombre del disco de la banda? Eso es lo que me falta. Ya, And Justice for All. Bien, bien, ya, Milka, te ganaste una pregunta esencial menos. Me lo recuerdo después por el WhatsApp, exacto. ¿Por qué lo puse? Porque habla de la justicia, chiquillos. De hecho, la imagen que tiene se parece, entre comillas, a la que está a la derecha, pero como que la están destruyendo. En el fondo, la Injustice for All de Metallica tiene una crítica al sistema judicial, ¿ya? De este caso, de Estados Unidos. Porque la justicia, aunque te la pinten como algo imparcial, donde no hay corrupción, donde no hay influencia de estímulos externos, eso es mentira, chiquillos. La justicia funciona de una manera para el ciudadano común y de otra manera para el poderoso. ¿Ya? Un ejemplo muy claro, chiquillos, fue el caso de Martín Larraín. Caso muy bullado, chiquillos, por muchos años, hijo del expresidente de Renovación Nacional, Hernán Larraín, no, era Carlos Larraín, perdón, quien un día atropelló a una persona. Las pericias dicen que él iba, en el fondo, no iba con sus 5 sentidos, ¿ya? Y la ley dice que cuando uno comete un accidente de tránsito tiene que quedarse en el fondo prestando asistencia, ¿ya? Porque es un accidente. Si uno arranca, se da a entender de que uno quizá no estaba con sus 5 sentidos ahí, ibas con alcohol en el cuerpo, ibas a exceso de velocidad, no lo sé, ¿ya? Y el punto es que el atropello significó la muerte de una persona. Y todos sabemos que probablemente si yo hubiese terminado atropellando a alguien, o nosotros como ciudadanos comunes, probablemente estaríamos en la cárcel, ¿ya? Pero aquí el dinero hubo más, se dice que hubo compra de testigos, chiquillos, hubo una serie de triquiñuelas para retorcer el proceso y que el muchacho quedara libre, ¿ya? Y a contracara,
Tenemos el caso, siempre nombro el caso de la Casa de San Miguel porque a mí se me quedó muy marcado ver en vivo, chiquillo, yo tenía, esto fue el 2009, yo tenía, en 2009 tenía 21 El años, 8 de diciembre. exacto. Yo fue el 2009, ¿cierto? Si la memoria no me falla. Sí, para fue un 8 de diciembre. De hecho, ¿por qué me quedó muy marcado? Yo tenía 21 años, chiquillo, y eso se vio en vivo. Se vio en vivo cómo se quemaba la cárcel, chiquillo. Y me quedó muy marcado el caso de un chiquillo en particular, un chiquillo que estaba detenido 50 días por vender CDs pirata en la calle. Exactamente. Yo creo que a todos nos marcó eso. Y eso en el fondo, ¿qué te quiero decir con eso? Esa justicia que te la pintan como está en la imagen de la derecha no es tan así, lamentablemente. Lamentablemente, chiquillos, todos sabemos que en Chile, como en todo el mundo, con plata baila el monito, se dice la expresión popular. En el fondo, con dinero las cosas se solucionan. ¿Ya? Piensen en el caso Penta. El caso Penta, los controladores que desfalcaron con millones de dólares, clases de ética y una multa chiquitita. Piensen en la colusión de los pollos, en la colusión del papel tisú, papel higiénico, que nos pagaron 7 miserables lucas a todos los que éramos mayores de edad. Y en cambio, anda una persona que trabaja en un negocio, en un kiosco de barrio, se le haya olvidado pasar una boleta. El servicio de impuestos internos aparece y te ponen unas multas millonarias, chiquillos. Pero cuando son poderosos, no, la multa, no, no. El perdonazo a Johnson, chiquillos, perdonazos de cientos de millones de dólares que le perdonaron a la empresa Johnson, a la tienda de ropa. ¿Ustedes creen ¿Verdad que... que había pasado? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Preguntas? No, creo que alguien se tiene el micrófono activado. Pero en un negocio de la esquina, chiquillo, en un kiosco de barrio, a una pyme no le van a perdonar las multas. Lo van a hacer quebrar y punto. Eso te demuestra que la justicia, chiquillo, no es igual para todos. Lamentablemente. Lamentablemente la justicia va a depender mucho del poder adquisitivo que tenga y las lucas que tenga tu familia. Es triste, chiquillo, de verdad, porque a uno le pintan, no, de la justicia y todo el jaleo, y no es así. No es así. Esa es la realidad. Por eso, chiquillo, era tan importante, chiquillo, todas estas modificaciones que se van a hacer en la Constitución, para evitar eso. Porque ¿cómo lo puedo evitar yo? Estableciendo reglas claras y estrictas para algunas cosas. ¿Y eso cómo lo logro? Con una Constitución política que me entregue las herramientas, pues, chiquillo. Porque el Poder Judicial, cómo está configurado, el cómo funciona, viene de la mano de la Constitución. Y recuerden que la Constitución es base para las otras leyes, por lo tanto, si la Constitución me establece ciertos lineamientos, van a permitir que los códigos legales se modifiquen de tal manera para evitar estos problemas. Y para hacernos sentir a la gente común que el país es un poquito más igualitario, es un poquito más digno de vivir en Chile. ¿Ya? Que probablemente se lo vamos a tocar con más detalle en la parte final del año, chiquillos, cuando hablemos de economía. Y ahí nos podemos meter a bucear en profundo en temas como la desigualdad, la inequidad, los problemas sociales. ¿Ya? Bueno, esa clásica presentación de la justicia como ciega, ya que sanciona, que mide pruebas, chiquillos, que suena muy bonito en la realidad, pero que en la práctica, como te digo, no ocurre probablemente en más de alguno de ustedes. Ha tenido experiencias con la justicia y se habrán dado cuenta que la justicia no funciona y que eso genera impotencia en la gente y que lleva a tomar determinaciones que no deben tomarse, como tomar la justicia por propias manos, que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Porque puedes pasar de víctima a victimario. ¿Ya? Bueno, chiquillos, esta actividad, si no me equivoco, está compartida en lo que es Classroom, chiquillos, ustedes la pueden realizar, ¿ya? La intención de esto, tengo el labio acá, sí. Lo vamos a dejar, chiquillos, para el final, vamos a ir completando este crucigrama, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí ir quizá en el fondo viendo qué tanto recuerdan de los conceptos que hemos hablado. Vamos a dejarlo ahí un ratito. Lo que quiero mostrarles ahora, en honor al tiempo, chiquillos, son las dos preguntas esenciales que tendríamos que trabajar esta semana. Porque de aquí va a venir la semana 11 y 12, ¿ya? Así que aquí están. La pregunta esencial 11 dice, elabora un cuadro comparativo comparando los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, en base a la diapositiva, ¿ya? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Los comparan. En el fondo, ¿qué función tiene cada uno? ¿Qué características tiene cada uno? ¿Quién lo conforma cada uno? Eso es lo que tienen que hacer en la pregunta 11.
Déjenme buscar acá, ahora tengo el... Acá. A ver una fotito. La semana 11. Y en la semana 12 es un verdadero y falso, ¿ya? Que también está compartido, chiquillos, en Classroom, ¿ya? La idea del verdadero y falso, chiquillos, ni siquiera te estamos pidiendo que justifiques si son verdaderos o falsos, solamente que coloques si es verdadero o falso. Esto, chiquillos, este verdadero y falso es según también las presentaciones, ¿ya? No vayan a empezar a investigar, a buscar por su cuenta. No, en base al PPT, las afirmaciones que aparecen ahí son verdaderas o son falsas, ¿ya? Por ejemplo, yo te voy a dar una ahora como ejemplo. En la realidad chilena los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo, judicial, verdadero. Oye, sí. Y según sea el orden. Es súper simple, chiquillos. Es como el regalo de final de periodo para que sea una pregunta esencial fácil, chiquillos. Cuando la envíen o la suban a Classroom, a través de una foto o a través de el mismo documento que se les colocó, pueden en el fondo marcar BF, como ustedes tienen conveniente, ¿ya? Y si lo van a hacer en su cuaderno y sacarle una foto y esa foto subirla a Classroom, coloquen solamente número 1, verdadero, número 2, falso, verdadero, según corresponda, ¿ya? Lo van ordenando de esa manera. Ya, eso en cuanto a las preguntas esenciales. No sé si tengan alguna duda sobre ellas, chiquillos, sobre las preguntas esenciales, antes de pasar al crucigrama. ¿No? Ya, denme un segundito, chiquillo, que quiero... Después lo hago mejor. Ya, vamos a ir armando el crucigrama, chiquillos. La idea es que ustedes igual puedan ir comentando qué concepto creen que va en cada lugar. Ustedes recuerdan, eso también está, chiquillo, en Classroom por si acaso. Si lo quieren ver, revisar y lo quieren desarrollar por su cuenta, también lo pueden hacer, ¿ya? Yo lo voy a hacer acá con el lapicito del teléfono, o sea, del teléfono, de la computadora, ¿ya? Recuerden que en los crucigramas hay claves en vertical y claves en horizontal. Y aquí aparece un numerito, que cada numerito indica en el fondo el concepto que tengo que ir colocando. Dice, están a cargo de la administración pública. Ejemplo, el presidente. Se estará refiriendo a algún poder del Estado, ¿cierto? ¿A qué poder del Estado se estará refiriendo este concepto? ¿Al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial? Sin miedo a equivocarse, chiquillos. Equivocarse es parte de... ¿Ya? El número 2. Sebastián Piñera es el actual... ¿Qué es Sebastián Piñera de Chile? El Presidente. 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 Bien. Esto los chiquillos, si hubiésemos estado en modo presencial, podríamos haberlo realizado aquí en clase, con décimo, con todo el jaleo. Pero, como no se puede... Se entiende que una... ¿Ya? La número 3 dice, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué son? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿qué son, chiquillos? ¿Los poderes del Estado o no? Exacto. Bien, hay que tener confianza, chiquillos, ¿cierto? Yo sé, chiquillos, que ustedes quieren cosas más didácticas, ya probablemente ya para la unidad del año, quizás hagamos ejercicios con un poquito más didácticos, chiquillos. Deben entender también que la historia a veces no es como la asignatura más didáctica como para trabajar. De hecho, mi percepción de didáctico, chiquillos, en historia es darte texto a leer. Así que imagínense lo fome que soy para hacer ese tipo de clases.
Profe, la número 6 es Sebastián Alvarado. No, ¿dónde? Ah, pero dice el nombre, o sea, debe ser solamente Sebastián. De hecho, yo soy de esa generación, probablemente ahí la ministra será que sea la más coetánea conmigo, y tal vez la Génesis, si es que está por ahí, que hubo un momento en el cual Sebastián era como el nombre más utilizado. Sí, yo tengo muchos primos que se llaman Sebastián. De, Tatanle, sí. sí, de hecho, yo tuve en mi curso, cuando yo estaba en kinder, que yo recuerdo, éramos como 5 Sebastián en el curso. Y ni siquiera sé escribir mi nombre, que lo que es Sebastián, ¿cachai? O sea, imagínense como tomando, ando de perdido. Sebastián. Y no puedo escribir. O Tatán, claro, siempre me dicen Tatán. Ya, vamos con entonces, hemos colocado eso, eso. Vamos a la número 4. Dice, aplicar códigos jurídicos, dictar leyes. Ejemplos son los jueces y la fiscalía. Fíjense que acá está el cuadro. No me cabe poder judicial, por lo tanto tiene que ser judicial. ¿Ya? ¿Ya? Tendríamos entonces la 4 hecha. 5. Están a cargo de crear, modificar, aprobar, rechazar leyes. Ejemplos, diputados y senadores. Que sería este. Aquí, ¿qué concepto iría ahí? Legislativo. Exacto, legislativo. Profe, el 7, senadores. Bien. Y el otro es diputado. Ya, acá. Senador. Ese crucigrama, por ejemplo, claro, al memoria rápido, pero imagínense que quizá durante el año, ojalá cuando ya estemos en forma más presencial, chiquillos, porque de verdad la virtualidad como que ya a todos nos está saturando. Poder hacer este tipo de actividades, chiquillos. Sé que aquí cuesta bastante en historia porque por lo general, si se dan cuenta, lo mío no es tanto como de reforzar una habilidad, sino que más bien es entregar contenido. Y eso hace que sea a veces un poquito más tedioso el tema del trabajo como más didáctico, ¿ya? De hecho, pero tengo algunas ideas pensadas sobre todo con mapas, chiquillos. Ahí encontré por ahí algunas páginas en las cuales vamos a poder hacer mapas interactivos, ¿ya? Donde probablemente vamos a poder hacer quiz, chiquillos, que quizá o pueden dar ser como puntajes, supongamos en algún momento que tengamos evaluaciones, y dejemos un poquito de lado las preguntas esenciales, porque eso no lo sabemos. O quizás la pregunta esencial sea, chiquillos, que ustedes ubiquen los lugares en el mapa, o hagamos un ranking con puntaje, no sé, ahí vamos a ir pensando algunas estrategias, ¿ya? Porque tengo claro, chiquillos, que la enseñanza de historia sí, para mí es entretenida, pero para muchos de ustedes quizás es bastante éter o tediosa, ¿ya? Bueno, ahí estaría entonces el mapita, el crucigrama contestado. Aquí el cuadro comparativo, chiquillos, por favor, ya háganlo lo más sencillo posible, no se compliquen la existencia haciendo algo muy rebuscado. Simple, simplicidad, chiquillos. En este contexto hay que ser simple. ¿Ya? Y en la pregunta 12, el verdadero y falso, chiquillos, que ustedes lo puedan ir armando. Según corresponda. Génesis, ¿a qué decías no? No sé, no me acuerdo lo que dije. Y colocaste ahí no. Y como no estoy mirando voy a descartar los cambios. Voy a dejar acá esto. Si tenía dudas sobre las preguntas esenciales. Ah, ya, es que, sorry, es que como estaba compartiendo con pantalla completa, no veía lo que me estaban escribiendo, po. Y giraba un poquito a mirar así como al costado, así, po, y a veces mira eso, ya. Chiquillos, denme un cachito, voy a ir a apagar la grabación y vuelvo acá.